vamos a orar por él. Vamos todos de pie, así podemos encomendarlo en las manos del Señor. Y que podamos tener también el corazón abierto para que Dios nos ministre en esta mañana. Señor, gracias por nuestro pastor, por su vida, por su familia. También gracias por la palabra que le has dado. Y pedimos, Señor, que podamos, que le des unción a él para entregarla y que podamos nosotros aceptarla como palabra tuya, Señor. Saber que tú nos estás ministrando a través de él y puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y podamos ser cambiados en las áreas que vos quieras cambiarnos. Señor, gracias. Confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, sí. Bueno, estamos aquí en la presencia del Señor. Vamos a abrir su palabra, que es nuestro alimento. ¿No lo crees? Vamos a ver este aire. Si me podéis quitar este aire, lo siento que hace calor y eso, pero a mí me perjudica, me seca la garganta y ya sabéis que entonces en vez de predicar lo que hago es toser. Y además me mueve las páginas de la Biblia. Vale. Abrid conmigo la Biblia en la carta primera del apóstol Pedro. Vale. Ya se ha dado cuenta que me estaba preocupando y se ha parado. Vamos a hablar de la realidad de la nueva vida en Cristo, el pasado, el presente, el futuro. Y es que evidentemente somos cristianos, por eso estamos aquí. Pero vivir la vida cristiana tiene sus complicaciones, sus retos y desafíos. Yo quiero preguntaros primero, por ejemplo, los que pensáis que vivir la vida cristiana es muy difícil. Levantad la mano. Vale, y ahora los que creéis que vivir la vida cristiana no es tan difícil. ¿Sabéis? Los dos tenéis razón. Los dos tenéis razón. Yo votaría en el segundo lugar. ¿Sabe qué ocurre? Es como el dicho de Henry Ford que dijo que cuando tú crees que no puedes hacer una cosa, es verdad. Y también que cuando tú crees que puedes hacer una cosa, también es verdad, porque depende de la actitud que tenemos todos frente a nuestros desafíos. La vida cristiana es muy difícil, yo diría que es imposible, si la abordamos en nuestras fuerzas. Por eso, si tú crees que es muy difícil, seguramente estás pensando en tus propias dificultades para ser cristiano, para seguir a Cristo, para dar el testimonio, y entonces pues tienes razón, es muy difícil, y yo añado, imposible. Pero si por el contrario tú pones tu confianza en el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que tú vivas tu vida cristiana como Dios manda, entonces, si el otro el que lo hace, ¿tú qué haces? No haces nada, te dejas llevar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O nos dejamos llevar por la carne o nos dejamos llevar por el Espíritu. Doctrina bíblica, doctrina neotestamentaria. Vamos a leer el texto.
Ya hemos leído la parte primera del capítulo como contexto, porque esta es una carta muy densa, hay mucha materia ahí. Y ahora leemos a partir del verso 13, y vamos a leer hasta el capítulo 2, verso 10. Lo va a poner Josué ahí para que todos lo tengamos también. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera 1995. Yo no sé cuál es la que cada uno tiene, porque hoy día hay tantas versiones. Todas son interesantes. Por tanto, es decir, está fundamentándose el apóstol en lo que ha dicho antes. Por tanto, lo que ha dicho antes, que habla de salvación, que habla de tantas cosas. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Después lo explicaré porque esto es una metáfora. Después lo explico. Pero es lo que él escribe. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Esta palabra hoy día no gusta. Ni le gusta a los hijos normales de lo respecto a sus padres, ni le gusta a muchos cristianos. Teóricamente sí, pero después cuesta trabajo. No os conforméis, sí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos, por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, ¿verdad? Y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Está hablando de realidades muy prácticas. Dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud o en salvación o para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Pero vosotros sois, y esto imprégnate bien, vosotros sois, el ser es muy importante. ¿Qué sois? Linaje escogido. Dite a ti mismo, decid, soy linaje escogido. Ya quisieran muchos ser de esta estirpe real. Di ahora, real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Todo eso somos. Aleluya, así como dice Elías, aleluya. Tenemos que darle gloria a Dios. Ahora hay un porqué y un para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Y ahora dile, gracias, Señor, porque te sacó de las tinieblas, te sacó del infierno y te ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. ¿Verdad? Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Aleluya. A mí no me gusta mucho esto de hacerlo repetir cosas, pero hoy nos interesa. Di, somos pueblo de Dios. Amén. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, es decir, estábamos perdidos. Pero dice, ahora habéis alcanzado misericordia. Simplemente di, gracias, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado de manera gratuita. Aleluya. Esta es la vida cristiana. Un compendio de vida cristiana. Pedro está escribiendo su carta a los cristianos que habían sido esparcidos. Recordad, capítulo 8 del libro de los Hechos, después de la muerte de Esteban se suscitó una persecución y los cristianos fueron esparcidos. Los convertidos del día de Pentecostés fueron esparcidos y se esparcieron. Muchos también estaban esparcidos porque habían estado el día de Pentecostés, pero estaban de paso y al regresar a sus tierras, pues allá llevaron sus vidas conforme a lo que habían vivido, esa experiencia tremenda, porque hermano, el cristianismo, vale, se le puede catalogar como una religión, pero el cristianismo de verdad es una experiencia. Es una experiencia. La religión la recibes de tus padres, es algo cultural, religioso. Sí, tiene pensamientos, ideas, mandamientos, prohibiciones, todo eso lo recibe de tus padres. Antes se daba en la escuela, se te da en la iglesia. Pero el cristianismo real es una experiencia que o tienes la experiencia con Dios o solo tienes religión. Entonces hay mucha gente, muchos llamados cristianos que solo son religiosamente cristianos, pero no han experimentado esa transformación y ese poder de Dios en nuestra vida. Si no tienes el poder de Dios en tu vida, lo podrás tener más flojo, más mediano, más crecido y muy fuerte, pero el Espíritu Santo tiene que estar obrando en tu vida y la palabra de Dios tiene que estar obrando en tu vida. Entonces Él escribió a esta gente, a estos creyentes, ¿verdad?, para animarlos, exhortarlos a permanecer firmes en la fe, porque había dificultades
Y ahí sí, hay dificultades externas, no las podemos negar. Hay dificultades externas y hay dificultades internas, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando ahí. Ahí están nuestros complejos, ahí están nuestras debilidades, ahí están nuestras pasiones. ¿Qué hay que hacer? Pues dejar que el Espíritu Santo sea el que prevalezca. Por eso dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad?, que la carne se opone al Espíritu, pero también el Espíritu se opone a la carne. Y habla de lo que son los frutos del Espíritu, es decir, que salen solos, y habla también de lo que son las obras de la carne, porque la carne también produce de por sí sus frutos, pero es que llegan a ser acciones. Y cuando llegan a ser acciones son pecados. Nosotros como cristianos, dentro lleva los malos pensamientos, los malos deseos, pero cuando los ejecutas conforme a lo que dice Santiago en su carta en el primer capítulo, que primero, ¿verdad?, concibe, va siendo uno seducido hasta que el pecado se cumple y entonces ya eres culpable. Entonces, la vida cristiana tenemos que entenderla con los parámetros de la palabra de Dios. Él escribió a los cristianos, ¿verdad?, y este texto habla de salvación, desde el primer capítulo, habla de fe, que ha de ser demostrada, porque fe es una palabra muy cortita, muy sencilla, muy fácil de pronunciar. Es muy fácil de decir yo tengo fe. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Oh, yo tengo mucha fe. Yo me acuerdo cuando íbamos casa por casa tocando puertas. Cuando se le hablaba del evangelio, de la fe, decía, oh, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Pero no era fe real, no era fe poderosa. Habla de la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo, verán, esta traducción tiene su mérito literario, pero no es, o sea, tiene algunos matices que son mejorables. Y en cuanto a la revelación de Jesucristo, parece, por la traducción, que siempre está hablando del futuro, cuando Cristo vuelva. Y es verdad, Cristo ha de volver, pero también Cristo, y todas las veces que habla aquí de la manifestación o de la revelación, usa la palabra, el verbo que tiene que ver con el apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Cada vez que aquí utiliza ese verbo es ese verbo. Y entonces, Cristo ya nos ha sido revelado. Por eso estamos convertidos. Si no se nos hubiera revelado Jesucristo, no podríamos haber creído en Él. Pero también Cristo va a ser revelado en su segunda venida. Y también Cristo fue revelado en el pasado. Por eso es la realidad de la nueva vida en Cristo, en el pasado, en el presente y en el futuro que estamos hablando. Se habla de tribulación, de dificultades y también de una vida nueva a la que se le aplica el verbo renacer. O como Juan decía, nacer de nuevo o nacer de lo alto, que ambas cosas son válidas en la traducción de Juan. Entonces, y que eso no viene de nuestros padres, no son nuestros padres los que nos traspasan la salvación en Cristo. Ellos nos traspasan la religión, la cultura. Si son evangélicos, nacemos evangélicos, venimos a la iglesia, pero no estamos convertidos, hay que convertirse, hay que vivir la experiencia con Dios. Y mientras uno no ha vivido o no vive la experiencia con Dios, uno se sienta en la silla, hace de cristiano, pero le falta. Y por eso es muy importante, y la escuela dominical tiene una finalidad, y yo en algunos de los artículos que he escrito lo digo, no se trata solo de enseñarles historias bíblicas, el arca de Noé, Jonás, que está muy bien. Pero el objetivo de la escuela dominical es que nuestros hijos se conviertan. Amén. El objetivo de nuestros grupos de jóvenes no es que los jóvenes lo pasen bien, que sí, que también. Es que se conviertan. Si no se han convertido en la escuela dominical, en los jóvenes.
y que desarrollen los dones. Hoy se ha hablado aquí de dones, los dones espirituales, los ministerios. ¿Vale? Y ahí tengo que recordar una cosa: los dones, tú no eres poseedor de dones, tú eres cauce de dones. Yo preguntaría, ¿cuánta electricidad hay en un cable de nuestra instalación eléctrica? Ninguna electricidad. Cuando se le da el interruptor, la electricidad corre por el cable y la luz enciende. Pero el cable no tiene electricidad, es conductor. Nosotros no tenemos propiedad de dones, somos cauces de dones. Y cuando Dios quiere, y como Dios quiere, hace que un don espiritual pase a través de ti, pero la electricidad, o sea, los cables, ¿para qué quieren la electricidad? Para nada, simplemente la sirven, la transportan, hacen que la electricidad produzca resultados, luz, calor. Y nosotros, los dones no son para nosotros, son para bendecir a la iglesia. Lo dice Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca para ti, pero forman parte de la vida cristiana, como tantas cosas que aquí están. Vamos a hablar primero de la necesidad de ser coherentes. ¿Qué significa eso de ser coherentes? Que lo que hablamos, que lo que decimos y lo que hacemos tienen que coincidir, tienen que estar en armonía. Y aquí es cuando empieza esto de la traducción un poquito. En el verso 13, cuando dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El ceñid, bueno, primero voy a explicar la metáfora, La metáfora. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tu entendimiento es tu mente. ¿Tu mente tiene riñones, tiene lomos? No. Tu mente, en todo caso, tiene cerebro. Pero el cerebro y la mente no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando ahora tenemos que irnos a la cultura de aquel tiempo. Ya sabéis que los hombres y las mujeres, los dos llevaban falda. ¿Sí? Por eso cuando dice la Biblia el tema de que el hombre y la mujer no vistan, la mujer no vista ropa de hombre y el hombre no vista ropa de mujer, no está hablando de si falda, túnica o pantalones, sino que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer y se vista como tal, ¿vale? Sabéis la polémica tantos años con el tema de los pantalones de las mujeres, que era pecado y tantas historias. Entonces hay que entender la palabra según la cultura. ¿Qué pasa? Que los hombres tenían túnicas largas y para ciertos trabajos, para ciertas actividades y para ciertas cosas tenían que arremangarse. Yo estudié con los maristas. Los maristas en aquel tiempo llevaban sotana. Y en el patio tenían, pues claro, es una cosa que viene del norte, había un frontón. Y a ciertas horas, a las 3 de la tarde, cuando entrábamos, antes de entrar, los niños y algunos curas jugaban al frontón, ¿verdad? Pero para jugar al frontón el cura tenía muchos problemas. ¿Qué hacían? Se arremangaban. Así es como descubrimos que los curas debajo de la sotana llevaban pantalones. Eso siempre fue un misterio. Entonces se arremangaban y ya podían correr. Y en el tiempo de los apóstoles, con esas túnicas para ciertas labores, tenían que arremangarse y amarrárselo a la cintura. Por eso dice ahí, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, tu mente dispuesta para funcionar. ¿Sabe que la mente del cristiano también funciona? Para muchos es una sorpresa. Para otros es un escándalo, pero la mente del cristiano funciona y tiene que funcionar como tal, es decir, como mente. Antes se ha hablado de, no aquí, en el programa de televisión hablaban de meditar y parece que esa palabra meditar, decía la pastora,
que estaba hablando del tema, que los cristianos, aunque a algunos les asusta eso de meditar, porque parece que está hablando de algo oriental, es que no son solo los chinos, los japoneses y los orientales los que meditan, los indios. Meditar es reflexionar y usar la mente es bueno. Ahora, que la mente no te controle, porque de momento traes una mente carnal. Y por eso Pablo habla de la transformación de vuestra mente. La mente ha de ser transformada, lo mismo que somos nosotros transformados. Pero la mente funciona. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ajustad vuestra mente, que no se desvaríe, que no os enrede, porque la mente enreda también, que no os enrede. Y entonces cuando está en su sitio, está equilibrada, está controlada, adelante. Pero no es un mandamiento. Ahí está como mandato, ceñid. Y el verbo original lo que dice es, teniendo vuestros lomos del entendimiento ajustados, es decir, algo que se tiene que dar. Más tarde nos va a pasar lo mismo en el capítulo 2, que no es mandato, es algo que ya se tiene que estar dando. Como vida, como cristianos, hay cosas que se tienen que estar produciendo ya, de manera natural. Es decir, que el cristiano de manera natural, porque vamos a ver, cuando te dan un mandamiento es porque no lo estás haciendo y lo tienes que hacer. Y entonces te entra la dificultad y, en fin, es problemático. Pero es que esto es algo natural. Nuestra mente tiene que estar controlada por el Espíritu Santo, de manera natural. Vienen pensamientos raros, vienen imaginaciones, vienen miedos, vienen temores, vienen sospechas, viene de todo, pero todo eso viene de la carne. Y el Espíritu te inspira. El otro día hablábamos, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo eso, en eso pensad. Entonces, cuando eso se da, nuestros lomos del entendimiento están ceñidos. Hay otras traducciones que dicen, estando vuestras mentes preparadas para actuar. Vale, pues eso. Y dice, sed sobrios, sed sobrios. La sobriedad es el equilibrio, el no excederse en nada, no ser extremista. Una vez me dijo alguien, tenemos que ser fanáticos de Cristo. Yo le respondí directamente, no, porque los fanáticos están ciegos y nosotros no podemos ser fanáticos. Ni podemos ser extremistas, tenemos que ser sobrios. Amén. Entonces, vamos a tratar las cosas con sobriedad, con equilibrio. Con equilibrio, eso es sobriedad. Con control. Después se habla aquí de esperanza plena. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vale, gracias. ¿Y la gracia cuándo nos fue manifestada? ¿Cuándo nosotros hemos sido beneficiarios de la gracia? ¿Lo seremos cuando Cristo venga en su segunda venida? No, ya lo somos. Cuando Cristo nos fue revelado, cuando se nos predicó el Evangelio de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, entonces la gracia se manifestó en nosotros. Amén. Hoy disfrutamos de la gracia. Di amén. Hoy disfrutamos de la gracia. La ley ha quedado a un lado porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Nosotros no podemos ajustarnos a la ley. Entonces, ¿por qué dice que hay que vivir como cristianos? Sí, porque es el Espíritu Santo en ti el que producirá ese tipo de nueva vida. Mientras tú te estés tratando de esforzar, haciendo lo indecible para ser cristiano, no podrás. Ríndete a Cristo. Acepta su perdón, su misericordia, que eres incapaz. Y yo también. ¿Verdad? Eso es lo que después cuando nos lleve a la Santa Cena nos va a hacer entender
que como yo soy incapaz, mis hermanos también lo son. Y por lo tanto, no tengo que tenerle barrera a ninguno de ellos. Es que es muy imperfecto, es que hace así, es que es asá, es que me has dicho, es que no sé cuánto, es que hace, que... Vale, sí, como tú, como yo. Somos imperfectos. La gracia de Jesucristo nos fue manifestada. Y es por gracia que somos salvos. Por eso esperad por completo. Es que las palabras que la palabra de Dios tiene no son gratuitas. Cuando dice por completo será por algo. Porque es absolutamente en esa gracia donde somos salvos. Es absolutamente por esa gracia que hemos sido perdonados. Ningún mérito hay que tú, me ha ido por otro lado, ni yo podamos traer delante del Señor y decirle, Señor, mira, es que esto es lo que yo hago, así me comporto, estas cosas añado, pues perdóname. Y Él te dirá que no te hace falta nada de eso. Porque eres salvo por la pura misericordia de Dios. Esperamos por completo en esa gracia y nada más. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra mente que nos traiciona, ¿verdad? He dicho que hay que usarla, pero cuidado también, hay que controlarla y tiene que ser la mente de Cristo. Pablo le escribe a los Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu se han de examinar espiritualmente. Entonces tenemos la mente de Cristo. Cuando empiece tu mente a darte malas pasadas, entiende que no es la mente de Cristo, sino que es la otra mente y por lo tanto apágala. Ahí sí. Y que sea la mente de Cristo la que brille. Después dice que no debemos de conformarnos, ¿verdad? No os conforméis. No nos amoldemos a los deseos carnales, no al molde de este mundo, porque el pasado nuestro, y ahí recurrimos al pasado, el pasado era ignorancia, cuando estabais en ignorancia, dice la palabra. El pasado era vida vana, vida vacía, vida inútil, vida estéril. Éramos pueblo perdido, un pueblo sin Dios. Y como dice el texto bíblico, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora tenemos esperanza porque nos la ha dado Cristo por gracia. Estábamos sin Dios, pero ahora tenemos un Dios que se ocupa de nosotros. Antes también, por eso nos llegó el Evangelio, pero no teníamos derecho a nada. Hoy tenemos todos los derechos que nos otorga la gracia de Dios. Ningún derecho propio, pero sí los derechos que nos da el testamento, el pacto. Es por el nuevo pacto que vamos a estar celebrando que tenemos derechos, que nos los ha regalado Él. Y ahora transitamos por este mundo, estamos de paso aquí, estamos de paso. Más tarde, más temprano, tenemos que pasar a nuestra verdadera patria. ¿Amén? Sí. A veces nos sorprende cuando se muere alguien, pero no nos tiene que sorprender, porque es parte de nuestra existencia en este planeta, en este tiempo. Unos se van antes, otros se van después. ¿Por qué? Dios sabe, pero todos transitamos. Estamos de paso, alrededor. Y ahora viene la exhortación, capítulo 2. Y cuando dice desechar, de nuevo dice, aquí está, ha optado el traductor por un mandato, cuando el original no es un mandato, sino un hecho que se está dando en continuo.
Otras versiones así lo expresan. Habiendo desechado o desechando, que usan, pues toda malicia. Eso es algo que tiene que estar sucediendo de manera natural. Desechando toda malicia. ¿Usted sabe lo que es la malicia? Es nuestra mente llena de maldad que concibe las cosas, interpreta las cosas, planifica las cosas. Y también el engaño, la falsedad, la mentira, la hipocresía, que es aparentar lo que uno no es, las envidias, que es desear lo que los demás tienen porque yo no lo tengo, o sentirme mal porque otro tiene y yo no tengo, o porque aquel tiene un éxito y yo no tengo tanto, o porque aquel es muy famoso y yo no tanto, porque aquella iglesia es muy grande y la mía es pequeña, ¿verdad? Y son sentimientos negativos, son sentimientos dañinos, y en una medida u otra dañan la vida de las personas. Y toda maledicencia, es decir, cualquier cosa, ese hablar mal de la gente, hablar mal de todo, hablar negativamente, todo eso son maledicencias, ¿verdad? Sino que ahora sí te pone un mandato: desead como niños recién nacidos. Aquí hay otra metáfora, te compara con un niño que necesita la leche, ¿verdad? Y tú sabes, los niños pequeños lo que protestan cuando la madre todavía no le da el alimento que necesita, se ponen a llorar, se ponen nerviosos, y te alteran, ¿verdad? Pues desea la leche espiritual sin engaño, sin adulterar, porque es tu alimento. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. En el original hay una palabra que no aparece aquí. Es la palabra logikon, que puede significar dos cosas. Por un lado, lo lógico, tu alimento lógico. ¿Cuál es tu alimento lógico, hermano o hermana? La palabra de Dios. O puede también significar que esta leche espiritual simplemente es la palabra. De las dos maneras se puede traducir. El resultado es el mismo. La palabra de Dios es tu alimento. Sin alimento, ¿qué sucede? Uno se muere. Como mínimo se debilita. Si llega a tiempo y come a tiempo, pues puede que se recupere. Pero si no llega a tiempo, te mueres. Y hay cristianos muriéndose por no comer. Y cuando se convierte en algo, digamos, crónico, entonces significa que tienes una inapetencia crónica y un debilitamiento crónico, y siempre estás debilitado, porque comes muy poquito, comes mal. Todo el mundo sabe que no basta comer, sino que hay que comer bien, ¿verdad? Hay que comer bien. Y comer bien no significa simplemente comer abundantemente, significa comer con entendimiento. Los recursos adecuados, los alimentos que convienen. Entonces, esta es nuestra dieta, no adulterada, porque se pueden mezclar los alimentos, se pueden añadir, ya saben, conservantes, colorantes para que esté más bonito, etcétera, pero palabra de Dios no adulterada. ¿Y por qué? Pues para que por ella crezcas. Algunos suelen utilizar el argumento fácil para irse de las iglesias cuando dicen: es que aquí yo ya no me alimento, Bueno, primero habría que ver qué se predica. Si se predica la palabra, hay alimento. Si se predica y se interpreta y se hace correctamente, hay alimento.
Pero si tú en tu casa además no comes, no tienes relaciones personales con Dios, pues entonces la culpa no es de la iglesia, es de la persona. Y dice, es que yo ya aquí no me alimento. Y muchas veces eso esconde otras razones más vulgares, ¿vale? Entonces, es algo que tiene que estar sucediendo, lo de desechar. Eso tiene que ser una realidad. El deseo, palabra de Dios. ¿Te gusta la palabra de Dios? ¿Tienes deseo cada día? Hoy voy a leer la Biblia. Necesito leer la palabra. Cuando tienes un problema, ¿a dónde vas? ¿Vale? Está bien pedir consejo, pero la palabra da soluciones. La palabra aporta verdades. La palabra de Dios es la que te hace crecer. ¿Quieres crecer en la vida espiritual? Palabra. Palabra es tu dieta. Pero claro, el alimento se come, pero tiene que ser digerido. Y hay que extraer del alimento la sustancia. Entonces, de la palabra de Dios no se trata solo de leer palabra por leerla, no. Léela, estúdiala, averigua, investiga, pregunta. Todo ese tipo de cosas. Cuando no entiendas una cosa, pregunta, pastor, ¿y esto qué significa? A mí hay hermanos que me llaman, pastor, estoy leyendo, ¿qué me dice usted de este texto? Y pues yo se lo digo. Lo que yo sé, hasta donde yo sé, lo que puedo aportar. La tercera cosa, y esta es fundamental también. Aquí hay 4 cuestiones súper fundamentales. La primera es desechar la malicia, el engaño, todo ese tipo de cosas malas. Segundo es desear la palabra de Dios. Pero la tercera y fundamental es acercándoos a Él. Entonces está claro, la vida de comunión con Dios es fundamental. No basta venir al culto, el culto es muy importante. Y la vida congregacional es muy importante. Pero tú tienes que tener tus propios recursos de comunicación con Dios. Acércate a Él, porque Él es la respuesta. Jesús, la piedra angular, de donde parten todas las medidas, donde está el fundamento. Tu fundamento es Cristo, no puede ser otro. Y después, ¿verdad? Edificándote, sed edificados. Sed edificados. Eso, crecimiento y edificación van juntos. ¿Y qué es lo que Dios edifica en nosotros? Un templo donde Él es el centro, donde Él es adorado. ¿Qué somos? Somos piedras vivas, piedras vivientes, lo mismo que Cristo es la piedra fundamental. A partir de ahí se alinean todas las demás piedras y cada uno de nosotros es una de esas piedras. Piedras para construir un templo, pero a la misma vez, lo mismo que Cristo es el gran sacerdote, nosotros somos también sacerdotes y somos reyes y somos pueblo de Dios. Somos un linaje, es decir, la palabra que usa es genos, de donde viene lo de genética, ¿verdad? Somos un linaje, una estirpe divina. ¿Por qué? Porque por Él hemos renacido, ¿verdad?, a una nueva naturaleza. Somos sacerdotes, somos nación, etnos. De ahí viene étnico. El mundo se divide en etnias. Y nosotros somos una etnia espiritual. Y por último, somos pueblo, gente, porque la palabra usada es la palabra laos, que significa, pues eso, la gente, el pueblo normal y corriente, pero santificado. Santificado. Cuando dice, sed santo porque yo soy santo, significa que el Señor te ha puesto aparte, ha creado un pueblo nuevo, una nación diferente. Conclusión, pues que todo lo anterior tiene un fin. Y es primero que
nuestra confianza en el Señor crezca, que nos sintamos seguros. La seguridad forma parte de la vida cristiana. Es cierto que todo ahí fuera se mueve, pero ya lo hemos predicado cuando empezó la pandemia. Si los fundamentos del mundo se hunden, ¿qué hemos de hacer? Y se nos dice, arriba está Dios, en su trono. Él es soberano. Y el soberano de nuestra propia vida, ¿quién es? Porque es muy fácil decir Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es una cantinela, cuando no la vivimos. Pero cuando decimos Cristo, Señor de Señores, estamos diciendo, eres Señor de mi vida. Rey de Reyes, y si somos reyes, pues Él es nuestro Rey soberano. Entonces, confianza. El cristiano tiene que estar confiado. Y eso es lo que prueba nuestra fe. Santificación, apartamiento para Dios, crecimiento espiritual. Analiza tu vida, yo analizo la mía. ¿Estoy creciendo o estoy decreciendo? ¿Estoy estancado? ¿Voy para abajo o voy para arriba? Tenemos la obligación de mirar hacia dónde caminamos, porque la realidad es que Cristo viene. La realidad es que más tarde, más temprano, el Señor nos llama a su presencia. ¿Qué le vamos a aportar? ¿Qué le vamos a presentar? ¿Qué le vamos a decir? Cuando Él nos llame a cuentas. Y después somos llamados a ofrecer sacrificios. ¿Pero qué tipo de sacrificios? La palabra de Dios lo dice, sacrificios vivos, nunca de muerte. Sacrificios vivos, no son los latigazos. No son penitencias en el sentido, ¿verdad?, de castigarte. No. Son sacrificios vivos, sacrificios espirituales, alabanza, agradecimiento, bendición para los demás. Y cuando tú te concentras en todo esto, ¿verdad?, y proclamas las glorias del Señor, entonces eres un cristiano de verdad. Somos cristianos de verdad. Y es lo que se trata, que seamos cristianos verdaderos. Amén. Nuestro pasado fue vano, inútil. Cristo se nos reveló, nos convertimos. Nuestro presente es el que tenemos y lo vivimos en el poder de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y el futuro es glorioso porque Cristo se manifestará otra vez, y esta vez ya para lo definitivo. Vamos a orar. Y esta palabra es para todos nosotros, y todos somos interpelados, y todos debemos de levantarle la mano al Señor internamente y decirle: Señor, primero, gracias por tu palabra. Segundo, Señor, dame la gracia, el poder para vivirla, para integrarla en mi propio corazón y crecer un escalón más en mi vida cristiana. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu gracia sea derramada sobre nosotros y que el Espíritu Santo haga fructificar esta palabra que ha sido predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a ponernos de pie para poder orar. Señor, queremos interceder en este momento por los hermanos que están aquí, que están pasando por una enfermedad, Señor. Los que hemos mencionado también, que no están aquí, pero que, Señor, tú los tienes en cuenta. Y pedimos por cada uno de ellos, los que lo hemos mencionado anteriormente. Señor, que tú permitas que haya sanidad en sus cuerpos, en sus almas, que tú toques, Señor, con poder, con sanidad en su vida, Señor. Tú tienes poder para hacer lo que los médicos no pueden hacer. Tú haces lo imposible, lo sobrenatural. Y pedimos que actúes así en la vida de los hermanos, Señor. Obra con poder, que veamos testimonios de tu poder, Señor, en la vida de ellos en sanidad. Te lo pedimos, descansamos en ti, sabiendo que en tu voluntad, en tus propósitos, tú obrarás con poder, como lo hiciste en la antigüedad. También ahora lo harás, Señor. Gracias, descansamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti. Amén. Amén. Este es nuestro desafío con el que partimos hoy de aquí, ¿verdad? Vivimos la vida cristiana para que refleje la luz de Dios. Nosotros ya lo hemos recibido todo, pero ahora tenemos que trasladarla a ese mundo que está ahí afuera, que sufre, que padece y que no tiene esperanza.
Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, sea esta una semana bendecida. Seas tú con nosotros y con nuestros hermanos que están fuera de vacaciones, los que están de viajes, guárdalos, Señor, en todo momento. Y, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia. Haz que seamos luz y que donde quiera que estemos, todo el mundo vea reflejada en nosotros tu luz, que es la luz verdadera. En el nombre de Jesús. Y ahora que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Despedíos en su amor.